Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, lo que se ha controlado, afortunadamente, es el nivel de morosidad en la región del Biobío. Y esto lo podemos saber gracias a un estudio que hace la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y una empresa privada. Y por lo mismo vamos a establecer comunicación a partir de este minuto con Luis Felipe Slier, que hace tiempo que no hablábamos con él, director de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días Álvaro y María José, ¿cómo están? Muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, Muy Luis buen día. Felipe, ¿qué podría justificar esta baja y de cuánto es la baja en la cantidad de personas morosas? Y primero, yo creo que partamos por el principio, como dijo el Guaso. ¿Qué es qué es un moroso? ¿A quién tenemos que entender por moroso? Mira, primero que nada, entender que la deuda no es mala per se, sino que la deuda en general es buena, nos permite conocernos, nos permite crecer como personas y como familia. El moroso es aquel que deja de pagar un compromiso un mes en una deuda que ha contraído. Claro. Por lo tanto, si dejaron de pagar la cuota de alguna casa comercial o el hipotecario, el dividendo, ya caes en morosidad y es informado a una de nuestras empresas socias con las cuales hacemos este informe ya desde el 2011. Sí, sí. ¿Y qué es lo que arroja el informe, que es una noticia entendida como positiva para la región del Biobío, Luis Felipe? Es una noticia bastante positiva porque ya tenemos una tendencia. Básicamente la tendencia ha sido que hemos venido a la baja con el número de morosos y también del monto de la mora. En Concepción, en la región del Biobío específicamente, casi 34.000 personas dejaron de ser morosos en este último informe trimestral que entregamos como Universidad San Sebastián. Y eso representa una disminución del 3,1%. O sea, es muy positivo esa cifra. Luis, ¿cómo esto afecta a la inflación? Porque muchas veces se ha dicho que los cuartos retiros y en los apoyos estatales que podrían estar incidiendo en el pago de estas morosidades, ¿esto contiene también la inflación? Porque no habría mayor liquidez, ¿verdad?, en el mercado, sino que se está finalmente pagando deudas. ¿Es así? Lo que pasa es que son dos temas que, si bien se cruzan, no son directamente relacionados. Me explico. El pagar la morosidad es mucha gente que, dada la liquidez con la cual se dio producto de los primeros, segundo, tercer retiro, y también respecto a los apoyos estatales, Del IFE. tomó la decisión Claro. efectivamente de pagar sus compromisos que estaban impagos. Pero de todas maneras tenemos en la región cerca de 356.000 personas que siguen estando morosas. Por lo tanto, eso no tiene ahí ningún contrapeso. Lo importante es que cuando tú haces retiro y te encuentras con mucha liquidez, hay 356 personas seguramente que no alcanzaron a sacar estas ayudas o que no se pudieron poner al día porque sus compromisos escapan de una cuota. Claro. Hay muchas personas que deben más de una cuota, hay personas que incluso el 7% a nivel nacional debe más de 20 instrumentos o de más de 20 cuotas. Entonces, obviamente para esas De personas ya distintas deja de ser entidades. una opción. Claro, Puede deja ser. de ser una opción ponerse al día. Claro. Entonces, eso es bien complejo. Ahora, el tercer retiro y los retiros en general y el IFE generaron una presión inflacionaria que hoy día lo estamos viendo y de verdad llega a ser bastante compleja, sobre todo el entorno que nos rodea, el entorno económico internacional, que es muy, muy complejo. Luis, ¿y cómo? Porque claro, hay, ¿verdad? La mora ya no es tan alta, se ha podido disminuir, pero la posibilidad de que estas personas se vuelvan a endeudar y ser morosas, sobre todo con este costo de la vida que ha ido aumentando, también es una posibilidad alta. No sé cómo lo ves tú. Lo más probable, como estas cifras también a veces van con un pequeño rezago, que en nuestro próximo informe que entregamos a fines de enero,
que corresponde al cuarto trimestre del 2021, es decir, hasta diciembre, lo más probable es que todavía veamos esta tendencia a la baja, es decir, que disminuya el número de morosos. Pero lo más probable es que, dadas las situaciones de incertidumbre nacional, el aumento del precio del petróleo, hace un año, me tocó verlo hace muy poquito, hace un año estaba en $40 el barril y hoy día está en 81. Y eso impacta fuertemente en los precios de la inflación. Además de la liquidez con la cual tienen las personas, lo más probable es que veamos situaciones de aumento de la morosidad en los próximos años. Estoy hablando de 2022, 2023 principalmente. O sea que estaba el fin de semana, hubo varias publicaciones, incluso había algunos titulares algo aterradores, que hablaban de la tormenta perfecta por el desabastecimiento mundial de cierto tipo de productos. Y esto necesariamente también va a tener que ser incidente en la inflación, porque habrá escasez que llegará también aquí a nuestro país. ¿Eso lo han considerado también en estos análisis, ya saliéndonos del tema de la morosidad y yendo hacia otro asunto vinculado con lo que nos ocupa, que es la inflación? Estaba viendo, por ejemplo, que va a haber escasez de insumos para la industria automotriz, que hay un problema gravísimo con la disponibilidad de containers para los colombianos, para la exportación de café. Entonces, se habla de escasez a nivel mundial. Y la forma en cómo se están planteando las noticias son bastante preocupantes, Luis Felipe. ¿Eso lo están viendo ustedes ahí en Ingeniería Comercial de la San Sebastián? ¿Cómo lo analizan? Mira, precisamente ayer en otro medio de comunicación también me tocó responder un poco frente a esa pregunta. Y uno de los temas que más nos ha sorprendido es en la industria de la panadería. Hoy día, lamentablemente, la FAO incluso ha dicho que hay una escasez de trigo. Esta escasez de trigo se ha traducido también en una escasez del producto principal, que es la harina. El INE, en su estudio del 2019, sacó que el 96,3% de los hogares chilenos gasta en pan. Por lo tanto, somos ahí líderes mundiales en consumo de pan. Tenemos un consumo mensual que supera los 17.000 pesos de pan. Y aquí tenemos un efecto tangible, cuantificable, medible, en lo que significa el alza de un producto que es altamente consumido por las familias chilenas, que es el pan. Cerca de revisar algunos precios en Calama, hoy día el precio del pan está llegando a 2.000 pesos el kilo. Si una familia consumía un kilo de pan diario, claro, estamos hablando de 60.000 pesos mensuales. Si esa familia tiene un ingreso de 300.000 pesos, estamos hablando que el 25%, el 20% lo destina al consumo de este bien. Entonces, cuando uno dice que la inflación de verdad golpea a las personas que menos recursos tienen, efectivamente, aquí se nota, ahí hay un efecto bien tangible en ese caso. Luis Felipe, pero yendo a la contingencia, en la situación puntual de la escasez de harina, el cuarto retiro y el IFE no tienen nada que ver, digamos, son situaciones absolutamente independientes unas de otras, digamos. Es decir, hay presiones inflacionarias. Claro, hay presiones inflacionarias por todos lados. Por eso se hablaba de la tormenta perfecta, porque sumado a la disponibilidad de recursos, sí, cuando la gente se vio con disponibilidad de recursos, lo ideal hubiese sido que esos recursos los hubiesen ahorrado. Muchas personas hicieron bien, pagaron sus deudas, otras familias les ayudó muchísimo porque también lograron vivir durante un periodo de tiempo, pero hay muchas familias que también lo dedicaron al consumo de bienes no durables, suntuarios, por decirlo de alguna manera. Y vimos con cómo se ha producido la escasez de televisores, la escasez de computadores. Los automóviles nuevos han anotado ventas que no se habían visto desde que se tienen registro. Y eso ha significado que hay una presión por la escasez. ¿Cuándo se habla de una tormenta perfecta? Cuando tenemos incertidumbre política en Chile, cuando tenemos alta disponibilidad de recursos, cuando las tasas de interés van a tener que subir, cuando no hay acceso al crédito, y afuera cuando tenemos un precio del combustible alto, escasez de contenedores y problemas de los transportes. Por eso estamos hablando de una tormenta perfecta, porque sean situaciones internas y externas que hacen que exista una presión inflacionaria. Y lamentablemente vamos a terminar el año, mi perspectiva, cercano a un 6,5, 6,7% de inflación
inflación muy por lejos de lo que tenía estimado el Banco Central. Más del doble. Y eso va a llevar a que tengamos que el Banco Central nuevamente aumentar las tasas de interés. Luis, acá hay un auditor, Alejandro, que nos pregunta, ¿dejaron de ser morosos por el IFE y el 10%? ¿O hay otros factores? Mira, es muy buena la pregunta porque hay una ley que se aprobó en nuestro Senado el año 2020, en agosto del 2020, ¿Ya? que es la ley 21.214, que limita o que prohíbe informar sobre las deudas contraídas para financiar educación. Esta ley en agosto generó un impacto en nuestro informe bastante fuerte. Hubo una disminución y una salida de morosidad de muchos jóvenes, por decirlo de alguna manera, que tenían deudas con instituciones de educación y que no se pueden informar. Entonces también ahí hubo una baja considerable en ese tema. Entonces hay un factor que es la disponibilidad de recursos. Muchos chilenos lo que hacen es ponerse al día cuando existe disponibilidad de recursos en aquellas morosidades que son más fáciles de atacar. Una cuota, 2 cuotas, hasta máximo 3 cuotas, tú puedes de alguna manera, cuando son montos pequeños, pagarlo. Pero tal como decía el auditor, no solamente ese factor, también hubo un factor de esta legislación que prohibió informar deudas en instituciones de educación. Perfecto, Luis Felipe Slier, director de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Y a propósito de la baja en la morosidad en la región del Biobío, hemos tocado otros temas que forman parte también de la contingencia. La tormenta. Y la tormenta perfecta. Yo cuando leí estos artículos, porque fueron varios, y de distintos medios, dije, caramba, tenemos Houston, tenemos un problema. Lo que viene en materia económica no es un escenario querible, por decirlo de alguna forma suave, Luis Felipe, ¿verdad? Sí, hacer un llamado a todos los que nos escuchan, a todos sus auditores, de verdad que bajemos el consumo, pensemos en una Navidad que se acerca, que una Navidad más austera, ahorremos, guardemos el dinero, seamos conscientes de lo importante que podemos ser, endeudarnos en la medida de nuestras capacidades. Yo creo que la pandemia también nos enseñó eso, de que perder el empleo, perder el trabajo es una situación bastante compleja. Por lo tanto, le hago un llamado a todos los que nos escuchan a ahorrar, a ser conscientes en el consumo y a pensar en una Navidad bastante más austera, me atrevería a decir. Que así sea, Luis Felipe Slier. Muchas gracias por las recomendaciones. Sí. Hasta luego. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre.